Hemos llegado a Hebreos 8, un buen camino, un largo camino, y Hebreos está en lo máximo, está el autor a sus oyentes en el punto máximo, mostrando a Cristo, a Jesús como sumo sacerdote, como intercesor por nosotros, mediador, ¿verdad? Ya nos dijo que Él es el sumo sacerdote, el cual nos convenía, en el capítulo 7 decía, Él es el que nos convenía y nos conviene. Y si tú no conoces a Cristo, te digo, Él es el que te conviene. No lo dudes. Para empezar, voy a empezar desde abajo, desde el Hebreos, el versículo 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Lo que se ha dado por viejo y se envejece será próximo a desaparecer. Esto no es nada nuevo, en el capítulo 7 ya nos dijo que las leyes fueron derogadas y que estaban a punto de desaparecer. ¿Por qué? Porque está dando un pacto nuevo, ¿verdad? Está dando paso a Cristo, a lo real, a lo verdadero, a Cristo Jesús, que es el mediador del nuevo pacto. Así que está a punto de desaparecer. No ha desaparecido aún, pero está a punto de desaparecer, dice el versículo 13. El sermón de hoy se llamará Jesús, mediador del nuevo pacto, y solamente estará en 3 puntos, 3 encabezados. El primero es majestad en los cielos. Hebreos 8.1 nos dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Nos dice, ahora bien, el punto principal que venimos diciendo es esto. Este es el punto. Hemos llegado a lo máximo, nos dice, al punto máximo. Ahora, hemos caminado mucho por la carta de Hebreos, mucho. Ha habido mucho camino, mucha teología y mucha exhortación por parte del autor a sus oyentes. Y la carta nos enseña que Jesús, ¿qué nos enseña? Jesús es el mayor, ¿verdad? El mayor, es el verdadero, el majestuoso, el superior. ¿De quiénes? De Moisés, de los ángeles, ¿verdad? Si lo recuerdan. Ahora nos está diciendo que es mayor en un pacto nuevo, un pacto mejor. Él es profeta, Él es rey, Él es sumo sacerdote, nos dice ahora. El autor de la carta nos ha llevado por este oficio del sacerdote desde el capítulo 7, desde capítulos anteriores como el 7, y nos ha mostrado y nos ha ratificado como tal. Y ha llegado al máximo punto en el capítulo 8 a Jesús como sumo sacerdote. Pero ¿qué función cumple un sumo sacerdote? Un sumo sacerdote es un mediador entre Dios y el hombre, ¿verdad? Ese era el oficio de los sacerdotes, con su pueblo, ¿verdad? Con Israel. ¿Y qué hacía este sacerdote en el tiempo de los judíos? Pues ofrecían sacrificios por su pueblo, pero primero por él, ¿verdad? El sacerdote se ofrecía sacrificios, y no solo eso, sino daba ofrendas, luego sacrificios por él y por su casa, no solamente por él, sino por la de su casa entera. Así que esa era la función del sacerdote. Y luego los sacrificios del pueblo. Recordemos que una vez al año había un sacrificio de expiación por el pueblo de Israel. Sacrificaban a 2 machos cabríos. Bueno, sacrificaban a uno y al siguiente lo dejaban en el desierto. En Levítico 16, versículos 7 al 10, si lo tienen ahí en la pantalla, nos dice, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel al desierto. Jesús, como nuestro sumo sacerdote, cumple Levíticos 16. No solo como el sumo sacerdote, no solo como el sacerdote ofreciendo el sacrificio, sino que Él es el sacrificio. Él se ofrece el sacrificio. Ya no son 2 machos cabríos, es uno solo. Es Cristo, ¿verdad? Haciendo la expiación por su pueblo y entregándose en sacrificio. Y este es el punto principal que nos está llevando el autor, como sumo sacerdote, que cumple Levíticos 16. El autor de carta nos dice que Jesús es ese sacerdote, sumo sacerdote según
el orden de Melquisedec. ¿Y cómo? ¿Por medio de qué? De un juramento, nos dice el capítulo anterior. Un juramento, ¿cuál? De Dios. Dios juró por él mismo que él sería sacerdote según el orden de Melquisedec. Juró por sí mismo. Jesús es el cumplimiento de las promesas en Jesús. Estas promesas del sacrificio y los beneficios que vamos a ver más adelante se cumplen en Jesús en este nuevo pacto. Todo se ha cumplido, dijo Jesús en la cruz. Todo se ha cumplido. Y suspiró nuestro Salvador, ¿verdad? En la cruz. El sumo sacerdote que nos convenía. Tenemos tal sumo sacerdote, nos dice. Tenemos todos aquellos que por fe y arrepentimiento han entregado su vida a Cristo. Nos dice, tenemos tal sumo sacerdote. Todos tenemos, ¿verdad? Todos aquellos que han entregado su vida, tenemos a tal sumo sacerdote. Y yo te pregunto, amigo, si estás de visita o nos estás escuchando, ¿has entregado tu vida a Cristo? ¿Has entregado tu vida a Cristo? Tal vez te preguntes, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo es eso de entregar tu vida a Cristo? Yo no lo sé, no lo he escuchado nunca. Pues bueno, amigo, este sumo sacerdote es tu Salvador. Este sumo sacerdote es el que necesitas y el que te conviene. Jesús vivió una vida buena, una vida muy buena. Cosas que nadie, ni tú ni yo, hemos hecho, ni hemos vivido. Porque nosotros solo buscamos el mal, somos personas imperfectas, con una naturaleza caída, gracias a nuestro padre Adán, y gracias en el sentido negativo, porque gracias a él fuimos condenados a una naturaleza pecaminosa. Pero, a pesar que nacemos con ese pecado de Adán, Jesús no nació con ese pecado, él fue protegido, fue guardado por el Espíritu Santo, y vivió una vida santa que nosotros no vivíamos, que no podíamos vivir, pero él la vivió por nosotros. Él la vivió por ti, él la vivió por mí, él vivió esa vida santa que necesitábamos, pero él murió por culpa de nuestros pecados. Entonces, amigos, si tú dices, ¿cómo puedo yo? Pues solamente tienes que buscar a Cristo. Buscar a Cristo, que él murió en la cruz por ti. Jesús, quien nació sin pecado, por obra del Espíritu Santo, sin mancha, sin maldad, como tú o como yo. Así que él murió por ti, él murió por mí, en una horrenda cruz. Fue juzgado, fue hallado culpable, fue sacrificado, fue muerto, pero en la cruz, por ti y por mí. Pero él resucitó. Así como él murió por ti para darte vida, él resucitó para darte a ti vida. Y este es el momento. Si tú estás pensando cómo se hace, este es el momento, no lo rechaces, porque quién sabe qué puede pasar dentro, saliendo de aquí mañana. Tú puedes decir, bueno, lo dejo para mañana. No, tú no conoces tu futuro y tu destino. Dios sí lo conoce, pero tú no. Así que, amigo que estás escuchando, no rechaces este mensaje del Evangelio. Cristo está deseando que tú vengas a Él, y si estás escuchando este mensaje es porque Cristo te ha dicho, cógelo, tómalo. Así que aquí tienes al pastor, tienes hermanos, acércate a ellos y te enseñarán el Evangelio para que tú puedas ir a Cristo. Así que el versículo nos dice que se sentó a la diestra de la majestad de los cielos. A la diestra de la majestad de los cielos. ¿Dónde? En su diestra. Todos los sacerdotes del templo jamás se sentaban. Ellos, sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio tras sacrificio, una y otra vez, mañana, tarde y noche, no se sentaban. Jamás se sentaban. No podían sentarse, pero Jesús fue el sacrificio y el sacerdote a la vez. Una vez y para siempre, que se sentó. Él sí se sentó. Dice que se sentó a la diestra de la majestad. Todo se ha cumplido. No tiene que hacer más sacrificios. Él mismo lo dijo, se ha cumplido todo, consumado es, tetelestai. Ahora, no hay nada más por hacer por la salvación de sus escogidos. Así que se sentó a la diestra de la majestad del Padre, ¿verdad? Majestad, utiliza la palabra, no dice Padre. ¿Por qué no dice Padre? ¿Por qué dice majestad? Porque está utilizando la palabra de autoridad, ¿verdad? Que es una majestad, un rey, ¿verdad? Una persona todopoderosa y con autoridad. Un título de autoridad, un título de rey, de todopoderoso, y así es Jesús también. Recordemos que Jesús, el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad y tiene la misma sustancia que el Padre. Así que si el Padre es majestad, Jesús también es nuestra majestad.
Él se sentó a la diestra como majestad y fue coronado en gloria, ¿verdad? Y a Él se le entregó toda autoridad. Pero no solo es majestad en los cielos y de toda la creación, también es ministro del santuario, nos dice. En Hebreos 8, versículos 2, nos dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ministro del santuario. ¿Cuál santuario? Pues está sentado en el trono a la diestra del Padre, coronado como majestad, y también es ministro del santuario. Él, Jesús, es el sumo sacerdote del santuario, quien sigue intercediendo junto al Padre. ¿Por quiénes? Por nosotros. Si Él se sentó porque la obra de salvación está concluida, así que si se ha sentado, la obra de salvación está concluida. Pero su oficio como sumo sacerdote no queda ahí, no para ahí. Él intercede por nosotros ante el Padre. Cada vez que pecamos, cada vez que sus hijos hacen algo, Él intercede por el Padre. Abogado tenemos, ¿verdad? Así que Él no se sentó y está ahí sentadico, como alguna falsa doctrina le enseñan, que Dios se olvidó de su creación. No, Él está actuando. Él dice que bajó por nosotros para salvarnos, ¿verdad? No tenemos un Dios estático. Él se hizo carne, Dios se hizo carne y bajó para salvarnos. Y no solamente bajó para salvarnos, subió a los cielos. Y miren esto, ¿se acuerdan de Esteban? ¿Se acuerdan de Esteban, nuestro mártir cristiano, verdad? El primero, 29 añitos. Elisa, ¿qué edad tienes? 29. Esteban tenía una vida por delante. ¿Te pueden imaginar los jóvenes de esa edad? Tienes una vida por delante, pero él no. Él estaba enamorado de Cristo, ¿no? Y fue a predicar el Evangelio y que recibió martirio. ¿Pero qué vio Esteban cuando lo estaban martirizando? ¿Qué vio? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 55 nos dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, mientras que lo apedreaban, vio la gloria de Dios y de Jesús que estaba a la diestra de Dios, ¿verdad? Lo estaban apedreando, estaba Saulo ahí dando autoridad, apedréenlo. Recuerden que Saulo luego es el apóstol a los gentiles, ¿verdad? Vaya cambio, ¿verdad? El apóstol Saulo a Pablo. A pesar de ello, estaba ahí Esteban y nos dice que vio al Hijo del Hombre, a Jesús, el hombre sufriente a la diestra del Padre. Y en Reina Valera del 2015, la actualizada en el 2015, nos dice, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y Jesús estaba de pie a la diestra del Padre. Jesús, como sumo sacerdote, estaba sentado, todo concluido, pero esta vez está de pie. ¿Por qué? Estaba recibiendo a Esteban, ¿verdad? Él no solamente intercede, sino que también en nuestros momentos de aflicciones, en nuestro momento de sacrificio, estaba ahí Jesús parado, mirándolo, y dice, ven a mis manos, ven a mí, ¿verdad? Dios ve que Jesús, dice que ve a Jesús a la diestra del Padre y que está de pie, recibe de pie a Esteban. No solo está sentado, intercediendo y ejerciendo autoridad, también está de pie en nuestras aflicciones, en nuestras necesidades, en nuestros problemas de nuestra vida. Y aún en nuestra bienaventuranza, en nuestra muerte, y le digo bienaventurada muerte porque vas a ir con el Padre, ¿verdad? Aunque sea negativo la muerte, no, vas a ir con el Padre, vas a ir con Jesús, con tu Salvador. Así que a pesar de nuestra bienaventurada muerte, a pesar de ser apedreado, Jesús está de pie recibiendo a Esteban. ¿Y qué dice Esteban antes de morir? ¿Recuerdan su corazón de Esteban? ¿Cuántos aquí han tenido o están pasando por esta etapa con sus hijos jóvenes? Ponte en el lugar de Esteban, ponte una vida por delante, pero en su martirio dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y se va a la presencia del Señor. ¿Cuántas veces tú a veces reniegas por lo que está pasando, verdad? Y ejemplo de Esteban, Señor, no tengas en cuenta su pecado, y se va al Padre, ¿verdad? A pesar de lo que está pasando. Así que Jesús es ministro del santuario, del verdadero santuario, nos dice. El santuario es el tabernáculo. Dice que levantó el Señor y no el hombre. Un tabernáculo, un templo verdadero, nos dice. El autor esto quiere decir
que las que hizo el hombre son falsas? Si está diciendo que este es el verdadero, ¿qué quiere decir? ¿La que había en el templo en Jerusalén era falso? No, no quiere decir que la que estaba en Israel era falsa, no, no está refiriéndose a eso con verdadero, sino está refiriéndose que es algo mejor, ¿verdad? Algo mejor. Es algo mejor. Este templo verdadero, que es donde está Jesús sentado en el trono, ese es el verdadero templo. La que estaba en Israel era un tipo, ¿verdad? Era lo que fue mostrado a Moisés. Así que no quiere decir eso, no quiere decir que es falso, no quiere decir que el tabernáculo donde habita el Señor y está en su trono, en el cual está Jesús, en el cual está sentado a su diestra, es el verdadero. Y la que hizo el hombre a cargo de Moisés es una sombra, una imagen, un modelo, nos dice el versículo. ¿De qué? De lo real, y esto lo veremos en unos versos más adelante. Jesús, ministro del tabernáculo, sumo sacerdote, majestad y rey. En Hebreos 8:3 nos dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Como ya hemos visto en lo anterior, el sumo sacerdote ofrecía sacrificios para sí y luego para su casa y para el pueblo, ¿verdad? Antes de empezar los sacrificios del pueblo, ofrecía sacrificios para sí. Entregando bienes, entregando lo mejor de sus bienes, lo mejor de su casa, se lo entregaba al Señor. Y luego los sacrificios de limpieza de él, de sus pecados. En el versículo nos dice, lo cual es necesario que también refiriéndose a quién, a Jesús, Jesús, sumo sacerdote, también tenga, y en otras versiones dice, tuviera algo que ofrecer. Y la palabra tuviera me gusta porque el autor está escribiendo a sus oyentes, les está diciendo a sus oyentes en el año 70, cuando el templo aún está de pie, pero Jesús ya está en los cielos, ¿verdad? El templo ya está en pie, pero Jesús ya ha muerto, ha sido resucitado, está ascendido, está con el Padre. Debe ofrecer, tendría que algo que ofrecer, nos dice, que Jesús tenía que haber ofrecido algo. Jesús ya está en los cielos, coronado en majestad y ascendido. Sí, claro, tenía algo que ofrecer. ¿Qué ofreció su cuerpo, verdad? En la cruz. Claro que tenía algo que ofrecer. Él ofreció su vida, Él ofreció su cuerpo, Él ofreció su sangre, toda su sangre como sacrificio de amor, esa sangre que nos limpió, esa sangre que nos ha limpiado de los pecados, esa sangre con la cual nos compró, nos ha redimido, esa sangre con la cual nos dio vida cuando estábamos muertos, y con su vida nos dio resurrección también, ¿verdad? Porque eso es lo que esperamos nosotros, que nuestro cuerpo sea glorificado en Él, ¿verdad? Así que gloria a Dios por esto. Redimidos por su sangre, el Padre complacido por la obra de su Hijo y nosotros unidos al Hijo. Y su obra, salvos juntamente con Él. Unidos a Él, nos dice Juan, permanecemos en Él. Unidos a Él, nos dice Juan. Él utiliza la palabra permanecer en Él. En Efesios capítulo 2, del 1 al 10, nos dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, nos dice. Y juntamente con Él, permaneciendo en Él, juntamente con Él, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Eso es lo que aspiramos, con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En Cristo, unidos a Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nos dio vida juntamente con Cristo, nos dice. Estamos unidos a Él. Y así como podemos tener vida nueva solo al estar junto a Él, no hay otra forma. Solamente es en Cristo. No existe otra forma, solamente en Él. Ni por nuestras decisiones, ni por nuestros actos, solamente por la obra que Jesús hizo en la cruz, que en Él murió por los suyos, dado a los suyos, dice el Padre, antes de la fundación del mundo. Ahí, en ese consejo de paz que tuvo el Señor y se entregó Cristo, ahí nos entregó y nos unió a Él. Así que cuando somos salvos, estamos unidos a Cristo. Esto me lleva a mi segundo punto, que es mediador de un mejor pacto. Hebreos capítulo 8, versículo 4 nos dice: así que, si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Recordemos que dijimos que esta carta fue escrita antes del año 70 a judíos conversos al cristianismo, que luchan por seguir a su Señor, a su Salvador. A pesar de la persecución que hay, ¿verdad? Hay una gran persecución en Roma y por parte también de los judíos. De su propia nación los están persiguiendo. El templo está en pie y han sido separados de todo acto público. Todo acto público, aquellos conversos cristianos son separados, son desechados, no son parte del pueblo judío. No pueden, a veces, no los dejaban entrar ni al templo a hacer sus cosas. Pero bueno, el autor de la carta lanza una pregunta a sus oyentes, la cual, para parafrasear, y os pregunto, ya que estamos en la misma situación que en este tiempo de los cristianos, me refiero a que Jesús ya subió a los cielos y aún no ha regresado, ¿verdad? No ha regresado. Así que estamos en el mismo cronos, en el mismo tiempo, separados, pero en el mismo tiempo. ¿Qué dice? Si Jesús estuviera ahora en la tierra, ¿sería sacerdote? No, nos dice el autor que no. El autor responde rotundamente no. Ni siquiera sería sacerdote. ¿De qué templo y por qué? Nos dice. No sería sacerdote del templo en Israel porque no cumplía los requisitos arónicos. No era levita, Jesús no es levita, Jesús no es de la casa de Aarón, Jesús es de la tribu de Judá, ¿verdad? Y su sacerdocio es de otra orden. ¿Cuál? La de Melquisedec. Esto ya lo expuso en el capítulo anterior. Otro punto es que no sería sacerdote en este templo en la tierra porque aún hay sacerdotes que presentan ofrendas. Está en el año, antes del año 70, aún hay sacerdotes ofreciendo sacrificios, ¿verdad? Según la ley de Moisés. Y está a punto de desaparecer, nos dice. Está a punto de desaparecer, nos dice el versículo 13. En el capítulo 7, 18, en el anterior, queda abrogado el mandamiento anterior y por ende la orden sacerdotal al quedarse sin efecto legal para su existencia el sacerdocio arónico. En Hebreos capítulo 8, el versículo 5 nos dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que Jesús no puede ser sacerdote del templo aquí en la tierra. El punto más importante por el cual Jesús no podría ser sacerdote del templo en Jerusalén es que estos sacerdotes son terrenales. Estos sacerdotes son terrenales. Viven en un santuario que es figura y sombra de las cosas celestiales. Una sombra. Yo soy real, ¿verdad? Yo soy real y en cierto ángulo, cuando camino con la luz, hago una sombra. Pues nos dice que el tabernáculo de Israel era una sombra de lo celestial. Es una figura que en griego es tipos o tipo, antitipo. La Biblia es rica en parábolas y comparaciones. Emplea en frecuencia mucho los tipos y símbolos. ¿Para qué? Para ilustrar verdades abstractas o todavía ajenas cuando fueron dadas de forma de tipos. Así que el templo es un tipo de lo celestial, una sombra de lo celestial. Y esto ya lo sabía Moisés, nos dice. Moisés estaba al día de esto. Se nos dice que se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole: mira, a todas las cosas conforme al modelo.
al modelo que se te ha mostrado en el monte. Conforme al modelo que se te mostró en el monte, nos dice. Esto es en Éxodo 24, 15 al 18. Y nos dice así la palabra de Dios. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ahí se le mostró el modelo del tabernáculo que iba a construir, según ese modelo. Así que Moisés, ¿qué vio? ¿Vio lo real? ¿Vio un modelo? ¿Qué vio Moisés durante esos 40 días y 40 noches? Bueno, fue una visión celestial. Él no podía entrar a la presencia de Dios porque todo aquel que entra muere, ¿verdad? La palabra dice que no pueden ver a Dios. Así que Dios utiliza una visión celestial, un modelo, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos esto? Porque Moisés, ¿cómo salió? Lleno de luz, ¿verdad? Él estuvo en la presencia de Dios, salió lleno de luz, pero le enseñaron un modelo. Lo que construyó Moisés y posteriormente el templo es majestuoso. Según nuestra perspectiva humana, es majestuoso, es celestial, pero claro, no es lo real, es solo un modelo. Lo celestial y lo real y lo glorioso es donde habita Dios, y a su diestra está en el trono Jesús. Así que lo maravilloso es la presencia de Dios, es donde Dios habita. Pero esto no duraría mucho tiempo. En el capítulo 7, versículo 18, nos dice que la ley fue abrogada y pronto dejaría sin efecto el sacerdocio arónico. Y en el año 70 fue destruido el templo. El templo advertido proféticamente por Jesús en Mateo 24, versículo 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios y el templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Dice la tradición que el pueblo judío, los que más se salvaron fueron los cristianos. ¿Por qué? Porque obedecieron a su maestro cuando se le advirtió: no quedará piedra sobre piedra. Ciertamente los cristianos se salvaron, muchos cristianos, casi todos, apenas vieron al enemigo, salieron, obedecieron a su maestro. Esto nos dice la tradición. En Hebreos 8, versículo 6 nos dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Es aquí donde viene el título de este sermón. Es mediador de un mejor pacto. Mediador, fiador de un mejor pacto. Pero ¿qué nos dice? Pero antes, que nos dice que mejor ministerio es el suyo. Ahora, ¿cuál es el ministerio? El de sumo sacerdote. Ahí en la majestad de los cielos, no en la tierra, en la sombra, sino más bien en lo real, en lo celestial. Este ministerio es mejor. Por ende, los pactos son mejores, con mejores promesas. Así que tenemos un ministro, sumo sacerdote, que es mediador de un mejor pacto y mejores promesas, nos dice. El pacto adánico, el noético, el abrámico, el mosaico, el davídico, todos ellos bajo promesas, si obedecían. Si obedecían, se cumplían las promesas. Si obedecían la palabra de Dios. Y ninguno obedeció. Ninguno de esos pactos fue obedecido por el pueblo. Así que sus promesas, ¿qué pasó con esas promesas? Pues como desobedecieron, quedaron sin efecto, ¿verdad? Así que no llegaron a tener esas promesas. Es verdad que tuvieron un pueblo, tuvieron una nación y mientras que permanecían en ese pacto, tenían bendiciones. Una vez que desobedecían, pues no tenían las bendiciones. Así que tenemos un pueblo, tenemos una nación donde se establecieron un rey y Jehová era su Dios y ellos su pueblo, nos dice la palabra, ¿verdad? Pero ahora se establece un mejor pacto, con mejores promesas. Y este pacto es solo entre Dios, trino, ya no con el hombre. Este nuevo pacto,
Jesús, que es mediador de este pacto, solamente es entre Dios Trino. Y este sí es obedecido completamente y sin defecto. Hebreos 8:7 nos dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Este nuevo pacto es mejor. Tenemos un mediador que es Cristo, que es perfecto, que es glorioso, que es majestuoso, y esto nos da mucha seguridad, una completa seguridad de que sus promesas son cumplidas. ¿Y cuáles son estas promesas del nuevo pacto? Pues esto me lleva a mi tercer y último encabezado, que nos dice, nacidos en Cristo. Nacidos en Cristo. Hebreos 8, versículos 8 y 9, nos dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano, para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Verdad? ¿Ves que no obedecían al pacto? Así que cada vez que no obedecían, el Señor se desentendía de ellos. El autor de la carta a los Hebreos está utilizando el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán mi pueblo. Y no enseñará ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así que está utilizando esta profecía del antiguo pacto, vigente en la ley de Moisés, comunicando que este nuevo pacto que se refiere al profeta Jeremías se ha cumplido en la persona de Jesús. A diferencia del antiguo pacto, este nuevo pacto será solamente con un pueblo específico, no será solamente con un pueblo específico geográfico. Este nuevo pacto será para todo el mundo. Para todo el mundo, para todas las naciones, para judíos y para gentiles. Este pacto no será como el antiguo pacto en el cual se estableció entre Dios y el pueblo de Israel, representados en Moisés, ¿verdad?, en la montaña, y donde el pueblo aceptó los términos. Ellos aceptaron el término y dijeron lo que cumplirían, pero antes de que Moisés, ¿verdad?, lo cumplirían, pero antes de que Moisés bajara de la montaña, ¿qué estaban haciendo? Un becerro. Vamos a cumplir tu pacto. Cuando están bajando Moisés de la montaña, ya estaban con un becerro de oro, ¿verdad? Vaya cumplimiento. Así que sus corazones idólatras, adúlteras, dieron espalda a Jehová. Por este motivo en Jeremías se utiliza la palabra, ellos invalidaron mi pacto, y en Hebreos, ellos no permanecieron en mi pacto, dice. Me desentendí de ellos. ¿Ahora el pueblo de Israel ha sido rechazado e invalidado de este nuevo pacto? No. Israel no ha sido ni rechazado ni invalidado. En Romanos capítulo 11 nos dice el versículo 1, digo pues, ¿he desechado a Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita y de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. En el versículo 7 al 11 nos dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, ¿se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución? Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles para provocarles a celos. Israel no ha sido rechazado por Dios, como por ahí dicen, no, Israel no, ¿verdad? Este pacto también es para todo aquel que cree en Cristo, judíos o gentiles, y debemos orar por nuestros hermanos, por las personas que están ahí en Israel. Así que, hermano y amigo, este nuevo pacto es establecido tanto para judíos y para gentiles, para todo el mundo que se acerca a Cristo.
Gracias a este pacto, la división que puso el pueblo de Israel al mandato de Dios de ser luz a las naciones y traerlos al único Dios verdadero, ha sido roto. Ya no hay separación. Por eso no fue gratis. Esto costó, y costó mucho. Mateo 26, 28 nos dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. La sangre de Jesús nos costó, y le costó a Jesús la sangre, su sangre. ¿Para qué? Para un nuevo pacto. Hebreos 8, el versículo 10, 12 nos dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes donde en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por mí, pues serán para mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a su injusticia, y nunca me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Así que, hermanos, pasemos a ver beneficios de la promesa de este nuevo pacto, la cual llamamos nuevo nacimiento, la regeneración, sanidad, conversión, que somos transformados. Todos estos nombres son utilizados para este nuevo pacto. Así que veamos el cumplimiento de esta profecía en el nuevo pacto, en la conversión de los creyentes en Cristo. Y vamos a ver 4 beneficios que nos dice el versículo. El primero dice: pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Los judíos tenían la ley escrita, las tenían en su mente, las memorizaban. ¿Se está refiriendo a esto? No, no se está refiriendo a memorizarse la palabra de Dios. Era una obligación para ellos, y para nosotros también es obligación de memorizarnos la palabra de Dios. Pero ¿se está refiriendo a que pondrá las leyes en nuestra mente a esto? Pues no. En Ezequiel 11, 19 nos dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y lo cumplan, y me sean por pueblo, y yo a ellos por Dios. Esto es la regeneración, hermanos, espiritual en nosotros, por la poderosa obra y sobrenatural del Espíritu Santo en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Esto es en todo nuestro ser. Nueva naturaleza tenemos, un nuevo corazón inclinado a adorar al Dios Santísimo. En 2 Corintios 3:3 nos dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, somos cartas de Cristo expedidas por nosotros. Nos dice que somos cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazón, en tablas de carne del corazón. Eso somos en Cristo. Mira cómo nos ve Cristo. El segundo beneficio: y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Tanto en Ezequiel como en Jeremías dicen que todos aquellos que están en el pacto con Cristo y han nacido de nuevo son el pueblo de Dios. Y que nosotros, al quitarse la venda de nuestros ojos, vemos a nuestro único Dios verdadero, a este Dios que es para nosotros. No como el pueblo de Israel bajo la montaña, ¿verdad? Que se hizo un becerro, no. Ahora nuestro corazón es transformado, tenemos un nuevo corazón que le pertenece a Dios. Dice que somos su pueblo. El tercer beneficio: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Desde el menor hasta el mayor. Podemos llegar a creer que la salvación es tanto para los bebés hasta el más adulto. Así es como lo enseñan algunos, como los católicos romanos, ¿verdad? Con el bautismo de los bebés. Son salvos los niños. Eso solo Dios lo sabe. Pero, ¿se está refiriendo a esto? No. Ninguno enseñará a su prójimo diciendo: conoce al Señor. Juan, capítulo 6, versículo 45 nos dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Más en primera de Juan 2, versículo 27 nos dice: pero la unción de vosotros recibisteis, de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. La unción es el Espíritu Santo. Así como la unción misma
os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según a ellos ha enseñado, permaneced en él. Así que el Espíritu Santo nos está enseñando. Así que ¿a qué se está refiriendo con el más pequeño hasta el más mayor? ¿De qué está hablando? De la conversión de los creyentes, ¿verdad? Cuando tú has nacido de nuevo, eres un bebé, eres un bebico en la fe. A eso está refiriéndose, desde el menor hasta el mayor. Aquel que tiene muchos años en el ministerio, como el pastor que tiene ya 35 años de ministerio, como, ¿verdad? Que han sido enviados. Él es mayor. Él sabe más que nosotros de repente en teología, en la práctica, ¿verdad? Y aquel que ha nacido de nuevo hace una semana, pues es un bebé. A eso se está refiriendo. Desde el menor hasta el mayor conocerá a Dios. Porque ¿quién lo hace conocer? Nos dice Primera de Juan, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña a Dios. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Conocerá, pero ¿se está refiriendo a un conocimiento intelectual? No se está refiriendo a un conocimiento intelectual. Se está refiriendo a un conocimiento que es espiritual, ¿verdad? Exactamente. Es con Dios, que permanecemos en Él. Es un conocimiento donde podemos crecer en Dios y que Él nos hace crecer. Así que este crecimiento es relacional, es una relación con Dios de cada día. ¿De quién es? De su pueblo, ¿verdad? Así que, amigo, ¿conoces a Dios de esta forma relacional? ¿Tienes una relación con Dios? ¿Lo conoces? Pues ¿a qué esperas? Ven antes de que sea tarde. Él está tendiendo la mano, te está llamando. Póstrate a sus pies y pídele, sé mi Padre, rescátame, sálvame. Pero para ellos tienes que venir con arrepentimiento y con fe. Y ten seguro que Dios no te va a rechazar, porque verá tu corazón, ese corazón de piedra, y hará un corazón de carne. Serás transformado. Dios, al vernos en Cristo y no ver pecado en su Hijo, dicta sentencia en nosotros. No me acordaré de sus pecados e iniquidades. Así que, hermanos, vamos a ver este cuarto beneficio que dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Seré propicio, esto no quiere decir que es favorable. Así que, hermanos, una vez que somos justificados, una vez que somos redimidos en Cristo, en la cruz, gracias al derramamiento de su sangre y de su conducta y su obediencia absoluta, limpia y santa, mientras estuvo en vida, como tú y yo lo estamos ahora. Dios, al vernos en Cristo y no ver pecado en su Hijo, dicta sentencia en nosotros. No me acordaré de sus pecados e iniquidades. Así que estamos limpios de toda culpa y de toda condena. Pero no porque nosotros lo hubiéramos ganado, no por nuestras fuerzas, no vayas a pensar que es por la tuya, no, es por la de Jesús. Es por Jesús, es por gracia. Solo en la obra activa de Jesús, en su vida y en su muerte en la cruz, es que ganamos el favor de Dios, en la pena de nuestros pecados. El favor de Dios es gracias a Cristo en la cruz. En Romanos capítulo 5, 1, 2 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo mismo pasa en Gálatas 2. Y así sucesivamente. En Gálatas 2 nos dice: si buscando ser justificados en Cristo, también somos hallados pecadores. Es por eso Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto por la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, nos dice. Con Dios estamos crucificados. El autor de la carta no está mostrando la superioridad de Jesús Santo como rey, nos está mostrando como profeta y nos está mostrando como sacerdote. Nos dice que la ley del antiguo pacto está a punto de desaparecer y que introduce un nuevo pacto que es en Cristo Jesús, por medio de la fe. Y que Jesús es ministro y sacerdote de este nuevo pacto, ya que el arónico ha sido abrogado y ahora es sacerdote según el orden Melquisedec. Así que aquí vamos a encontrar dos paralelismos. El autor nos está llevando a dos paralelos, y esto es importante.
Lo entendían los oyentes, que ellos conocían el Antiguo Testamento y están ahora con el autor aprendiendo y diciéndoles esto, y ellos se dan cuenta de este paralelismo. El primero es Melquisedec, Aarón y Jesús. Elisa, pásalo. Melquisedec, Aarón y Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Estos paralelismos. Al ser abrogado las leyes sacerdotales y al quedar sin efecto los credenciales levíticos arónicos, que lo ven ahí en el medio, se retrocede, por así decirlo, a la orden de Melquisedec. Jesús ya no es de la orden, de la orden de Aarón, sino de Melquisedec. Así que la ley fue anulada, la ley arónica es anulada y Jesús retrocede a la orden de Melquisedec. Una orden que es eterna y bajo juramento por el Dios Altísimo. El segundo paralelismo que está llevando el autor es Abraham, Moisés y Jesús. En Jesús tenemos un nuevo pacto, pero este nuevo pacto no es nuevo, al menos no sus promesas. Y ya vemos que proféticamente lo encontramos en Jeremías y en Ezequiel, su cumplimiento en Jesús gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora, por causa de este nuevo pacto, el anterior, el de la ley dada a Moisés en la montaña, ha sido abrogada. Así que tenemos a Jesús, tenemos a Moisés, que la ley es abrogada, y tenemos a Abraham. El antiguo pacto es dado de nuevo por este nuevo pacto, que ya estaba presente en Abraham. Esto nos lo dice Gálatas 3 para terminar. Es un poco largo Gálatas 3. Nos dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto es lo que quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora os vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillarnos entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán bendecidas todas las naciones, de modo de los que la fe son bendecidos con el creyente de Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos: un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino a de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto, y aquí viene, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, desde Abraham a Moisés, 400 años después, no abroga para invalidar las promesas. Porque así le hicieren es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios lo concedió a Abraham mediante las promesas. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las promesas, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente de quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley es dada para pueda vivificar la justicia verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe,
Ya no estamos bajo layo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Esto es lo que estamos viendo. Los autores, los oyentes de la carta de Hebreos están viendo esto. Están viendo que se está llegando a la promesa de Abraham, a la orden de Melquisedec. Y ellos lo están entendiendo. Están viendo que Cristo es mejor que todo. Así que, hermano, si tenemos a Cristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro Salvador que entregó su vida por nosotros, nos compró con su sangre, confiemos en la promesa de Dios y en este pacto eterno, el cual se derramó en sangre por nuestro Salvador. Y así como el pacto es eterno, tu salvación lo es. Tu salvación es eterna. Nada te va a apartar del amor de Dios. Así que estemos seguros de nuestra salvación. Y amigo, si no conoces a Dios, si no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes a Cristo como tu Salvador, no es tarde aún. Aún mientras respires, estás a tiempo. Ven a los pies de Jesús. No rechaces este llamado, no rechaces su mensaje, medítalo. Te invito a meditarlo porque Jesús es quien te conviene. Él es mediador de este mejor pacto que te salva de la condenación eterna.